Olá, eu sou Pedro Suter, do coletivo de fotógrafos Os Imagéticos, aqui do Rio de Janeiro. Estamos inaugurando uma série de videocasts com a fotógrafa peruana Adriana Peralta, baseada em Cusco. Eu espero que vocês possam apreciar o jogo de luzes dela, o colorido e o preto e branco. Siga a gente nas redes, Os Imagéticos. Tú tienes el dilema del blanco y negro porque los temas que estás fotografiando son sumamente coloridos, ¿no? Con mucho color. Son sumamente coloridos, entonces, ¿cómo no? La verdad que no, pues no me puedo imaginar mi mercado acá de San Pedro, el mercado central del Cusco tan lleno de color, que lo tenga que exponer cada vez solamente en blanco y negro, ¿no? De repente en alguna situación sí, pero el color hace parte, ¿no? del espíritu del mercado, entonces por eso es importante, ¿no? La esencia es colorida, entonces no le puedo quitar yo el color, pero en general me gusta mucho el blanco y negro, creo que prefiero hacer foto en blanco y negro, y lo trabajo yo sola he llegado, digamos, a lograr el blanco y negro que a mí me gusta, ¿no? En tu blanco y negro, por ejemplo, claro, trabajas mucho la persona, ¿no? El rostro, porque son rostros siempre muy fuertes, muy expresivos, y esto es una búsqueda más o menos natural en el blanco y negro. Pero a veces yo veo un trabajo de composición. Claro, el blanco y negro tradicional, que todos saben, el gran maestro de la fotografía es Martín Chambi, que todos conocen, por supuesto. Dime un poco si tienes este peso, esta influencia, ¿cómo lo ves esto de tu composición del personaje en el blanco y negro? Claro, sí, para empezar, Martín Chambi es mi inspiración desde el principio, ¿no? Entonces, de alguna manera yo me siento como una heredera, humildemente tengo que decirlo, pero me siento como una heredera suya, o sea, me encantaría, porque a mí lo que más me llamaba la atención de Martín Chambi también era su manera de contarme cómo iban las cosas, cómo eran las personas en su tiempo, ¿no? Y de alguna manera yo he adoptado esa idea, y entonces cuento lo que pasa en mi tiempo, ¿no? Tal vez pensando en que en unas generaciones la gente entienda cómo era el Cusco en esta época, ¿no? Cómo era la gente. Entonces, también vivo siempre con una cierta nostalgia de las cosas que se van perdiendo, ¿no? Bueno, esta figura que a veces los artistas tenemos de las abuelas, de los abuelos que nos han contado cosas y que todavía hemos encontrado ciertos elementos en nuestro tiempo y que también estamos viendo que se están perdiendo, ¿no? Entonces, por eso también, tal vez por eso también el blanco y negro para mí es importante, ¿no? También evoca de alguna manera ese espíritu, ¿no? Que se va quedando. La composición sí puede ser clásica porque, bueno, ya me acostumbré a una cierta manera de componer. Bueno, cuando hago las fotos, que muchas son muy espontáneas, si te habrás dado cuenta, no son tan posadas. Yo me encuentro en una situación, si puedo pedirle a la persona que pare ahí y le tome la foto, lo hago, pero si no, a veces no me doy ni cuenta de lo que voy a ver después, ¿no? Pero percibo que hay una situación. Entonces, la composición creo que ya la tengo de alguna manera por el ejercicio de la fotografía y
y más o menos ubico los elementos en ese instante, ¿no? Pero, y bueno, seguro que también tiene mucho que ver la edición, ¿no? Cuando escojo la imagen y veo que se adapta a mi manera de ver las cosas, ¿no? A una composición, a un orden instantáneo que he cogido y que coincide por ahí en muchas fotografías mías, ¿no? Haces muchas interferencias en la foto, es decir, no interferencia de post, trabajarla después, pero en el momento, si tienes un sujeto, llegas al punto de pedir que la gente te haga una pose o que cambie de lugar o de preparar una escena para que parezca mejor, o tu estilo es de interferencia mínima, como un ojo silente que vas pasando por todo. ¿Cómo es tú porque estás fotografando personas? A veces la gente se dice, me está robando el alma en África, o hay una interferencia, la gente se puede quedar molesta. ¿Cómo llegas a esta relación con tus personajes? Bueno, mi interferencia a la que tú te refieres es mínima. En la gran mayoría de mis fotos es ese instante, ¿no? Tan famoso del que se habla. El instante que capto porque lo veo venir, de alguna manera, veo venir una situación y estoy con la cámara. Por eso es que si salgo a la calle, yo siempre tengo una cámara, no celular, nunca celular, casi nunca, pero siempre cámara, ¿no? Entonces, y eso quiere decir que también mi equipo no es grande, ¿no? Es una cámara que no llama la atención y tal. Entonces, muy poco le puedo pedir a alguien que pose, o sea, es muy, muy raro que yo le pida a alguien que pose. Por ahí hay un contacto previo visual entre mi fotografiado y yo, y de alguna manera con la mirada le puedo estar pidiendo que por favor ahí, ¿no? Que me deje tomarle la foto. Antes era un poco menos respetuosa en eso, pero procuro que sea todo muy espontáneo, muy, muy espontáneo, ¿no? Y entonces no pido poses, sino cojo lo que... Y además, es más, o sea, no necesito estar en una situación como extraordinaria, como una fiesta, sino más bien lo más ordinaria posible, tal vez, porque no depende, más depende de algo que me llama la atención en una mirada, en una situación, en un intercambio de algo, incluso en una mirada que me da la persona a mí, ¿no? Es eso, no más, sin más pretensión que ese instante, ¿no? De a ver qué cosa capturo yo que salga de alguna manera, que no sea tan físico tampoco, ¿no? Sino una sensación general de toda la situación de ese momento, ¿no? ¿Ves alguna distinción o te ven raro por ser una fotógrafa, o para ti ni piensas, es una cuestión que no entra en tu labor? Del tema de las ventajas y desventajas de ser mujer, digamos, como fotógrafa, una ventaja que yo le veo es que a veces la gente tiene más confianza en la mujer, ¿no? Para que le haga la foto, sobre todo las mujeres. Me he preguntado si el tipo de fotografía que yo hago lo podría hacer en cualquier sitio, ¿no? En Brasil, por ejemplo, tenía un poco de dificultad, porque acá me siento en confianza, ¿no? Tal vez con la gente, todo, y hay un feeling con la gente y me siento libre de hacer mis fotografías, ¿no? En otros sitios, en México también he sentido eso. En Brasil ya tuve más dificultad y vi que tampoco a la gente no le gusta que se le tome la foto así, ¿no? De la manera que yo tomo.
En general, el tipo de foto que yo hago no es comercial, ¿no? No es pues la foto publicitaria ni la de moda. El tipo de foto que yo hago siempre, que me gusta hacer, la foto documental, el retrato callejero, la foto de calle, la foto costumbrista, esa ya es diferente, ¿no? Entonces trabajo mucho para publicaciones, para el Ministerio de Cultura. Ese es digamos, mi comprador, ¿no? De alguna manera. ONGs, no es tanto digamos, lo que es comercial, ¿no? Creo que es un trabajo importante en el sentido de lo que hago yo y lo que hacen fotógrafos que hacen fotos como yo. El documentar, el hacer estas... en un país como Perú, ¿no? Guardar el testimonio de fiestas, de tradiciones, de costumbres, es importante porque es muy rico y muy diverso.